a los corredores hasta la Plaza de España y de inmediato a la recta final de carrera, a la avenida de Anaga. Allí está el trío, Iñaki Gastón, formidable carrera la suya, Joaquín Múgica por detrás y Laudelino Cubino cerrando este trío. Insisto que pese a que está trabajando mucho en este tramo final, Gastón en condiciones normales puede y debe ser el ganador de esta segunda etapa de la Vuelta a España. Si bien cuando hay un sprint entre tres hombres que no son velocistas auténticos, se puede producir, por supuesto, cualquier sorpresa, cualquier eventualidad. Ahí está la curva a la izquierda que les decíamos, ahí está todo el terminal de carga del puerto, como los hombres están bordeando ese puerto, 1 kilómetro para meta, y ya los ciclistas, los tres hombres de cabeza que vean, empiezan a adoptar actitudes de sprint. Una actitud que no les conviene, la diferencia es corta, ahí tenemos al pelotón perseguidor, la diferencia entre el grupo de escapados y el pelotón no es lo suficientemente amplia como para que estos tres hombres puedan permitirse esa vigilancia previa al lanzamiento del sprint. Ellos deben tirar hacia adelante sin estarse demasiado en vigilancias entre ellos, porque se les podría echar encima el pelotón. De momento parece que Múgica es el que está preparando mejor el sprint, el que está renunciando de momento a dar el relevo. Laudelino no le importa ganar la etapa, lo que le interesa es el maillot amarillo, por eso va por delante tirando el bejarano, pero parece que el sprint se va a plantear en principio entre Gastón y Múgica. Múgica es el que decididamente ha renunciado ya al relevo, que está cerrando el grupo de tres hombres. Van a entrar ya estos hombres en la Plaza de España, ahora girarán de nuevo hacia la izquierda, posteriormente hacia la derecha y ya estaremos en la recta final. Ya prácticamente desde la posición de comentarista de Televisión Española tenemos a los tres hombres que van a disputar este sprint final. Ahí está ya la recta de Anaga, recta de meta, los tres hombres ya prácticamente ante nuestra vista. Ahí están las pantallas siguiendo las evoluciones de los tres hombres que van a disputar la victoria en esta segunda etapa de la Vuelta. El tirón fuerte, inesperado de Joaquín Múgica. Gastón que coge su rueda, le va a poder superar, sí le supera, va a ganar efectivamente Gastón, confirmando nuestro pronóstico. Segundo Joaquín Múgica y tercero Laudelino Cubino, tal y como habíamos anunciado y adelantado. Iñaki Gastón gana la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España con Múgica, que le ha atacado de lejos pero que no ha podido soportar el tirón final, el golpe de riñón último de Iñaki Gastón, que así se proclama vencedor de la segunda etapa. Tenemos el cronómetro en marcha y vamos a establecer diferencias con respecto al grupo perseguidor, que de un momento a otro va a aparecer también en la Plaza de España. Ahí tenemos ya también al grupo entre los que están todos los favoritos de la carrera, un grupo numeroso que también va a efectuar dentro de pocos instantes su entrada en la Plaza de España. Ahí tienen ya al grupo en la Plaza de España, giro hacia la derecha y recta final para los corredores de este primer grupo. Como les hemos dicho anteriormente, la carrera viene bastante rota, por detrás hay muchos corredores que van a perder hoy ya mucho tiempo. Se lucha por lo tanto en este grupo por la cuarta plaza con una diferencia que luego nos marcará nuestro compañero Ramón Pizarro. Ahí está el sprint, poco ortodoxo, aparentemente no. Raymond Richter es el hombre que da tiempo a este grupo. Detrás de él, sí, adelante. Te decía que detrás de él Manuel Jorge Domínguez, que prácticamente no se ha esforzado en el sprint, que hay que simplemente la potencia de Mitchell le haya hecho pasar por línea de meta en cuarta posición, con la diferencia de Ramón. 1 minuto y 14 segundos ha sido la desventaja de estos hombres respecto a Iñaki Gastón, 1:11 respecto a Laudelino Cubino. Nuevo grupo el que va a entrar ahora, encabezado por el corredor italiano Claudio Chiappucci, con una diferencia de 1 minuto y 42 segundos. Hemos visto pasar en este grupo a Juan Fernández, Pacho Rodríguez, Miguel Indurain, entre otros. Veamos cómo, sin grandes diferencias, el perfil que decíamos de esta etapa anillo que se ha incrustado en la isla de Tenerife era difícil y ha marcado diferencias que no son importantes, pero que ya definen el espíritu de combatividad y de lucha que ha presidido la carrera desde sus primeros kilómetros, rota tal vez por las hostilidades desencadenadas por el holandés Matthew Helmans. Nuevo grupo el que va a aparecer ahora en sus pantallas y en la recta de esta avenida Anaga de Santa Cruz de Tenerife. En este grupo vemos que por delante va un hombre conocido y sprinter como es Alfonso Gutiérrez, con una diferencia de
2 minutos y 27 segundos. En este grupo ha llegado Pepe Recio. Pepe Recio, pues en el grupo que encabezaba Alfonso Gutiérrez. Recordemos, y por eso lo he citado, que estaba en cuarta posición en la general. Hoy ha perdido 2.27. 2.27 ha cedido Pepe Recio en esta segunda etapa de la Vuelta. Una segunda etapa, insistimos, que ha sido durísima, que ha sido difícil y que ha puesto a prueba la capacidad de resistencia de estos hombres a los que todavía les espera nada menos que 20 jornadas por delante. Imágenes aéreas de Santa Cruz y la repetición de esa llegada con el ataque, vean, largo de Joaquín Mújica, tratando de sorprender a sus compañeros, concretamente al propio Gastón. Era la baza que tenía que jugar Mújica, no le ha salido porque Gastón se pone rápidamente a su par y en el último golpe de riñón, véanlo ahí, gana la etapa con, yo diría que con absoluta, meridiana y notable superioridad. Absoluta la superioridad de Joaquín Mújica. Él estaba situado en el puesto número 47 a 45 segundos del líder Ettore Pastorelli. Llega ahora un nuevo grupo a meta, la desventaja 3 minutos y 41 segundos. No vemos a ninguno de los hombres importantes ya. Guido Van Calster, quizá el más conocido. Vamos a ir ya con nuestro compañero Alberto Bacigalupe, que tiene invitados. Efectivamente, muy buenas tardes, señoras y señores. Con nosotros está el presidente de la Federación Española de Ciclismo, don José Luis Ibáñez Arana, que no ha querido perderse. Primero porque es cuestión obligatoria de su cargo, pero después porque constituye un hito para el ciclismo nacional esta salida de la Vuelta Ciclista a España desde las Islas Afortunadas. ¿Cuál es la impresión del presidente? En este momento estoy francamente muy contento y muy emocionado por varias razones, porque se ha celebrado esta etapa por toda la isla de Tenerife en olor de multitudes, porque ha sido apoteósico. Yo no sé, yo creo que habrá habido hasta 1 millón de personas en este trayecto. Y luego como colofón, que han ganado 3 españoles, ha ganado Gastón y se ha puesto de líder Cubino, que muchas veces pues en estas llegadas estamos como un poco cariacontecidos, que gana un extranjero. Han sido 3 españoles, que ha sido una etapa preciosa. Bueno, lo que antaño, no hace mucho todavía, parecía casi imposible, se ha cumplido. La Vuelta a España está en las Islas Canarias, pero no todo va a ser felicidad. Parece que existen discrepancias sobre la oportunidad de haber disputado una etapa como la que abrió la carrera ayer, o por lo menos disputarla así al 100%. En principio parece válida la fórmula, pero no obligando a que los equipos alineen en esta o en esta tanda a tal y tal corredor. ¿Cuál es la opinión técnica del presidente de la Federación Española? Bueno, la opinión técnica del presidente de la Española y de mi equipo técnico es que hay que implantar alguna cosa para que se salga de la monotonía que suele ocurrir en las primeras etapas de una Vuelta a España, que durante etapas y etapas no se mueve la clasificación, y aquí se ha movido desde ayer. Y además no creo que pasa nada, porque hoy mismo pues Cubino se pone de líder, estuvo en la manga buena, pero también Iñaki, Gastón y Mújica, pues me figuro que han alcanzado ya las primeras posiciones. Por otra parte, sí considero que hay algunos cariacontecidos porque no les tocó estar en la manga buena y han perdido unos minutos. Habrá tiempo de ir analizando, pero no me parece del todo mal. Muchas gracias y adelante, compañeros. Bien, gracias a José Luis Ibáñez Arana, presidente de la Federación Nacional de Ciclismo. Continúan llegando corredores aquí a la línea de meta, ninguno de ellos ya de importancia. Pasan 6 minutos y medio desde que lo hizo Iñaki Gastón, vencedor, brillante vencedor de esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. Todavía corredores que siguen llegando. Ya les habíamos avisado anteriormente que nada más iniciar las estribaciones del puerto de Erjo, de primera categoría, habían empezado a quedar muchos corredores. Saludamos ahora a los espectadores de la primera edición de Telediario. Hay que decir que el vencedor de esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España ha sido el corredor vizcaíno Iñaki Gastón. Al mismo tiempo ha llegado Joaquín Mújica, a 3 segundos Laudelino Cubino y a 1 minuto y 14 segundos el pelotón con los favoritos. Laudelino Cubino, gracias a esa escapada que se produjo a 32 kilómetros de la meta aquí en Santa Cruz de Tenerife, se ha proclamado nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España con una ventaja de 42 segundos sobre Iñaki Gastón. La etapa ha resultado muy movida y el protagonista de la misma fue el holandés Mathieu Hermans, que escapó en el kilómetro 6 y que fue
alcanzado por el gran grupo, nada más pasar la cima del Puerto de Erjo, primer paso de montaña de esta vuelta, considerado de primera categoría especial. Nada más por el momento desde Tenerife. Recordarles, Laudelino Cubino, nuevo líder de la Vuelta a España, vencedor de esta segunda etapa.